vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con la charla de enfermedad por reflujo gastroesofágico a cargo del doctor Carlos Rodríguez Reyes. Él es médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad de La Sabana. Es un gusto compartir con ustedes hoy acá. Bienvenidos a este módulo dedicado a enfermedades que nos competen a todos. Me asignaron enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una enfermedad muy frecuente en la consulta de médicos generales, internistas, familiares y gastroenterólogos. Pues con respecto a la definición de reflujo gastroesofágico, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se considera que son los síntomas o complicaciones que se presentan debido al reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, hacia la cavidad oral o al pulmón. Inicialmente una clasificación general se puede utilizar dividiéndolo en reflujo con esofagitis y reflujo sin esofagitis. Es muy importante tener en cuenta que esta es una enfermedad que ha aumentado significativamente en su incidencia asociado a otros factores epidemiológicos y que en términos generales en Estados Unidos hasta el 30% de la población reportan la presencia de síntomas al menos una vez a la semana. Con respecto a los síntomas son variables dependiendo de la edad. Usualmente a partir de los 50 años se considera que aunque los síntomas pueden ser menos frecuentes, la posibilidad de complicaciones como esofagitis severa, grado C o D, o la aparición de esófago de Barrett aumenta. Es importante también tener en cuenta que el riesgo de esófago de Barrett es mucho más elevado en los hombres y la relación de presencia de adenocarcinoma en hombres versus mujeres es de 8:1. También es muy importante tener en cuenta que el índice de masa corporal está directamente relacionado tanto con la enfermedad, con la severidad de la enfermedad, como con la aparición de complicaciones. Con respecto a la fisiopatología, se ha estudiado mucho al respecto. La conclusión actual es que parece que el reflujo está asociado a unos episodios que se llaman las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Parece que una alteración en estos episodios expone al esófago a una mayor cantidad de ácido que se devuelve desde el estómago, y esto asociado a la alteración en la funcionalidad, ya sea fisiológica o anatómica, de los otros elementos que intervienen en la barrera antirreflujo, puede hacer que se presente la enfermedad. Asociado a esto, en esta imagen podemos ver cómo la presencia del esfínter esofágico inferior en un mismo nivel asociado a la crura diafragmática influye positivamente en el control del reflujo, asociado también a una válvula mucosa que se forma por el ingreso del esófago a la cámara gástrica, y en los estados en que la cámara gástrica está distendida, la elevación del fondo gástrico genera un ángulo que también puede contribuir a disminuir el reflujo. Esta es una imagen de una hernia hiatal en la que hay un desplazamiento hacia el tórax del estómago proximal. Esto hace que ya no estén en el mismo nivel la crura diafragmática y el esfínter esofágico inferior, y genera, además de esto, una acumulación de ácido dentro de la hernia que aumenta la exposición que tiene el esófago al ácido gástrico. Entonces, con respecto a la fisiopatología, se considera que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce porque hay un desbalance entre los factores que deberían disminuir la posibilidad de que se presente reflujo hacia el esófago y los factores protectores. Básicamente, los factores protectores, además del esfínter esofágico inferior, son la motilidad del esófago, la salivación y la peristalsis gástrica. Casi siempre todo esto facilitado porque hay un desbalance o una alteración en las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Es muy importante también tener en cuenta que existen otras enfermedades u otras alteraciones que pueden generar reflujo. Puede haber reflujo secundario a causas mecánicas, casi siempre asociado a pacientes con obesidad, sobre todo o de preferencia obesidad central, debido a que hay un gradiente de presión hacia el tórax negativo. También pacientes con hernia hiatal o pacientes que usualmente son los pacientes en los que además tenemos más dificultades para el control de los síntomas, pacientes con ansiedad, pacientes con alteraciones psiquiátricas, estrés por hipersensibilidad visceral o hipervigilancia, trastornos del comportamiento como rumiación y eructo supragástrico, y pacientes con enfermedades del tejido conectivo que pueden presentar asociación con alteraciones en la motilidad esofágica y un menor aclaramiento del reflujo.
Con respecto a los síntomas, en términos generales podemos dividir los síntomas en dos clases: síntomas típicos, síntomas atípicos y síntomas extraesofágicos. Esto es muy importante para el abordaje inicial que hacemos de los pacientes. Los síntomas más típicos son la pirosis y la regurgitación. Un síntoma atípico muy frecuente es el dolor torácico, pero este solo debe ser tenido en cuenta una vez se han descartado otras causas, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, básicamente causas cardíacas. Y síntomas extraesofágicos como tos, disfonía, odinofagia y globus faríngeo, que cuando son la manifestación inicial usualmente se deben abordar con un estudio antes de considerar la posibilidad de iniciar manejo con IVPs. La clasificación de Montreal de 2006 hizo una división grande de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dividiendo los pacientes en pacientes con síntomas que no tienen esofagitis erosiva, en pacientes con hallazgos endoscópicos de esofagitis o complicaciones asociadas a la esofagitis y pacientes con síntomas extraesofágicos, un grupo de pacientes con asociaciones ya establecidas como la tos por reflujo, la laringitis, el asma y las alteraciones dentales, y otras asociaciones que pudieran estar presentes como faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis. Estas asociaciones propuestas son pacientes que en algunos casos sí tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y en otros casos no es tan evidente el compromiso. Síntomas adicionales, como les comentaba, el dolor torácico, pero siempre descartando la presencia de una enfermedad cardíaca, la disfagia, que es un síntoma, que además es un síntoma de alarma que nos obliga a hacer estudio endoscópico para evaluar la estructura, la tos crónica, la laringitis y el asma, y algunos síntomas atípicos como dispepsia, dolor epigástrico, náuseas, distensión y eructos, que pueden todos estar en el mismo paciente, pero que pueden responder de manera diferente dependiendo de las características clínicas y morfológicas de cada paciente. Con respecto al diagnóstico, el abordaje inicial y la sospecha inicial se hace con los síntomas típicos de pirosis y regurgitación, que pueden tener hasta un 70% de sensibilidad y especificidad, y la presencia de dolor torácico no cardíaco, que si responde a una supresión ácida agresiva se considera que está asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con respecto al uso de la endoscopia, no es necesario ordenar una endoscopia de entrada. En los pacientes con síntomas típicos se puede iniciar abordaje inicial con tratamiento con IVPs. Cuando hay síntomas de alarma o cuando hay algún factor de riesgo que nos haga pensar en la posibilidad de una complicación, sí es necesario hacer endoscopia. Básicamente pacientes mayores de 50 años, pacientes con síntomas crónicos de reflujo, pacientes obesos, hombres. Otros factores de riesgo para Barrett importantes a tener en cuenta son el tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas, y los pacientes que tengan antecedentes familiares en primer grado de un adenocarcinoma de esófago. Los hallazgos de la endoscopia puede ser una endoscopia normal sin ninguna alteración en la unión esofagogástrica, o dependiendo del compromiso mucoso podemos clasificar las lesiones según la clasificación de Los Ángeles en esofagitis grado A, grado B, grado C y grado D, dependiendo del compromiso y de la extensión de las erosiones. Es muy importante también tener en cuenta que la esofagitis erosiva, el hallazgo endoscópico de inflamación, tiene una sensibilidad y una especificidad muy variables. Entonces, la idea es que la endoscopia solo se debe realizar cuando tengamos una sospecha de alguna complicación asociada al reflujo, cuando esté dado algún factor de riesgo para tener complicaciones asociadas al reflujo, como les comentaba, evolución de más de 5 años de los síntomas, pacientes que no responden a manejo inicial, pacientes con signos de alarma como disfagia, sangrado digestivo, pérdida de peso, o en pacientes en los que sospechemos tanto esófago de Barrett como esofagitis eosinofílica. Y la biopsia muy útil para descartar o para confirmar diagnóstico de esófago de Barrett según los hallazgos endoscópicos, o para descartar esofagitis eosinofílica. El monitoreo ambulatorio es otro estudio muy útil. Es importante también tener en cuenta que se debe seleccionar muy bien al paciente que va a ser llevado a estudio de pHimetría. En términos generales es un estudio que nos permite evaluar primero el tiempo de exposición ácida, segundo los episodios de reflujo, la asociación de los síntomas con los episodios de reflujo. Hay sistemas de monitoreo de 24 horas, hay un sistema de monitoreo inalámbrico que es difícil de acceder. Tenemos
complicaciones con el acceso por el costo, y también se puede utilizar pHmetría con impedanciometría que nos permite detectar reflujo independiente de si es ácido o no es ácido y la dirección del flujo. El monitoreo ambulatorio, como les comentaba, primero con respecto al tiempo de exposición ácida, se considera normal menor a 4%, el número de episodios de reflujo que se miden menores a 40% a 40 se consideran normales y más de 80 se consideran anormales, y la asociación de reflujo con síntomas se considera positiva cuando es de más del 50%. Entonces, la pHmetría nos ayuda mucho en pacientes con síntomas atípicos o extraesofágicos, en pacientes en los que realizamos una endoscopia y no hay hallazgos que sugieran esofagitis o no han tenido una buena respuesta al IVP. Sirve también para confirmar el diagnóstico de reflujo en pacientes en los que se ha planteado la posibilidad de llevarlos a cirugía, y en pacientes con esofagitis la sensibilidad es del 77 al 100% y la especificidad del 85 al 100%. Dentro de la pHmetría también podemos calcular el índice de Mister, el índice de síntomas y la probabilidad de asociación al síntomas, todos estos indicadores que confirman o descartan el diagnóstico de reflujo. El esofagograma de entrada no se debe realizar. Este es un estudio que es muy útil en pacientes en los que sospechamos complicaciones, pacientes en los que se han documentado, se sospecha la presencia de estenosis, pacientes con hernia hiatal gigante, y ayuda mucho en la valoración preoperatoria de pacientes que van a ser llevados a cirugía, porque permite también evaluar la presencia de esófago corto, y esto contribuye mucho a la planeación preoperatoria. Esta es un esofagograma de un paciente con un esófago corto asociado a una estenosis y una hernia hiatal gigante. El sistema inalámbrico Bravo es un sistema que nos permite realizar medición de pH. La principal ventaja es que es un sistema que es mucho más aceptado por los pacientes, es un sistema inalámbrico, pero el problema es la disponibilidad y el costo. Hay otro sistema que se llama Abilitec 2000 que se ha utilizado para medición de reflujo duodenogástrico. Estos sistemas en realidad tienen poca utilidad clínica y se usan de preferencia en estudios clínicos. La manometría de alta resolución sí es un estudio muy útil, permite aclarar o descartar la presencia de un trastorno motor del esófago. Esto es muy importante realizarlo en todos los pacientes que vayan a ser llevados a cirugía. Si un paciente va a ir a cirugía antirreflujo, debe tener en el preoperatorio una manometría esofágica de alta resolución. También contribuye con la evaluación anatómica para verificar la relación entre el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, y es muy útil también en los casos en que se vaya a realizar pHmetría para definir la ubicación exacta del catéter. Con respecto al tratamiento, el tratamiento inicial de los pacientes con síntomas típicos de reflujo es hacer una prueba empírica con inhibidores de bomba de protones. Básicamente el objetivo del tratamiento es el control de los síntomas y favorecer la cicatrización de la mucosa. La respuesta favorable a la prueba empírica con IVP no significa necesariamente que el paciente tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede haber respuesta hasta en el 69% de los pacientes con esofagitis, hasta en el 49% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo pero sin evidencia endoscópica de erosiones, y hasta en el 35% de los pacientes a los que se les ha realizado una endoscopia y una pHmetría y los dos son normales. La terapia empírica puede fallar hasta en el 50% de los pacientes también, y esto puede estar asociado a que el paciente en realidad no tenga reflujo patológico o a la fisiopatología de los síntomas que no es controlada por los IVPs. El tratamiento inicial se puede ofrecer un ciclo de IVP que puede ir desde 4 a 8 semanas, y luego de estas 8 semanas reevaluar al paciente. Si no hubo respuesta favorable, se considera que es una terapia empírica fallida y se puede hacer un ajuste incluyendo o duplicar la dosis de IVP, utilizar esomeprazol o rabeprazol que van por una vía metabólica diferente, dexlansoprazol que tiene liberación prolongada, o los bloqueadores de los canales de calcio como el vonoprazan, que tienen una disponibilidad limitada de momento en Colombia, bloqueadores de los canales de potasio. Y siempre el objetivo será
utilizar IVPs a la dosis mínima efectiva para el control de los síntomas del paciente. Tratamiento adicional, podemos utilizar antagonistas de los receptores H2 como famotidina. Los alginatos son muy útiles en los pacientes en los que documentemos esofagitis erosiva desde grado B, esófago de Barrett o estenosis. Es importante tener en cuenta que esos pacientes deben ir a ciclos de IVP de largo plazo, usualmente una única dosis, y en pacientes con reflujo gastroesofágico severo considerar dosis altas de IVP a largo plazo, o en casos seleccionados procedimientos invasivos, ya manejo quirúrgico que puede ser endoscópico o laparoscópico. El tratamiento adyuvante, dependiendo de las características del paciente, en pacientes con prevalencia de síntomas nocturnos se pueden utilizar los antagonistas de los receptores H2 o los alginatos. En pacientes cuyo síntoma predominante es la regurgitación y los eructos, el baclofeno es una buena opción. Cuando se ha documentado gastroparesia hay que usar prokinéticos de entrada, y es muy importante el control del peso y de los hábitos de vida saludables como medidas que contribuyen de manera significativa al control de los síntomas. La reducción del índice de masa corporal tiene un impacto muy marcado en cuanto al control de los síntomas a mediano y a largo plazo. Y los neuromoduladores, básicamente gabapentino, amitriptilina en algunos pacientes seleccionados. Este es un gráfico para el estudio y orientar a los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no responden al tratamiento inicial. Esos pacientes debemos llevarlos a un monitoreo de pH. La idea es que si la probabilidad de reflujo es baja antes de realizar la prueba, el paciente debería ir a un estudio sin tratamiento, o sea, sin que el paciente esté tomando inhibidores de bomba. Si este estudio es normal, se descarta la enfermedad por reflujo gastroesofágico y estos pacientes se deben considerar en el grupo de pacientes con pirosis funcional o con síntomas atípicos que pueden requerir manejo adicional por otras especialidades. Y en los pacientes en los que la probabilidad pretest es alta, se sugiere la realización de un estudio con el paciente tomando inhibidores de bomba de protones. Si el estudio documenta reflujo ácido, se considera que es un paciente que de entrada no responde a los IVPs y debería ir a un manejo adicional. Incluso en algunos casos se puede considerar la posibilidad de cirugía, también con una respuesta que a veces no es muy favorable. Si el paciente tiene reflujo no ácido, estos pacientes se deben evaluar para descartar otras enfermedades, evaluar si hay reflujo duodenogástrico y ofrecer el tratamiento adecuado. Y si el paciente, luego de una pHmetría con consumo de IVPs, tiene un resultado normal, se debe considerar la opción de que el paciente sea llevado a un estudio sin inhibidor de bomba para confirmar o descartar la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como conclusiones, es muy importante tener en cuenta que de entrada a todos los pacientes podemos ofrecerles terapia empírica, no necesitan ningún estudio adicional de entrada salvo que tengan algún síntoma de alarma. Los síntomas extraesofágicos son un grupo complejo de pacientes que posiblemente no vayan a responder de entrada a terapia empírica con inhibidores de bomba de protones, sino que deban ser llevados a un estudio adicional, posiblemente una pHmetría. Es muy importante tener en cuenta el control del peso para facilitar el control de los síntomas en los pacientes, y las terapias adicionales se pueden utilizar en casos seleccionados, y el manejo quirúrgico solo debe ser decidido en casos muy específicos cuando se haya hecho todo el abordaje diagnóstico y definitivamente se considere que el paciente no tiene otra opción, ya sea o por mala adherencia al tratamiento, porque no quiere tener tratamiento crónico con inhibidores de bomba, o porque hay alguna complicación asociada como una hernia hiatal o esófago de Barrett que obligaría a hacer estudios y manejo adicional. Gracias.